Atención, derechos de autor, materiales y contenidos. Toda información auditiva, visual y escrita que se expone y es difundida a través de la transmisión de la Universidad Estatal a Distancia es responsabilidad única y exclusiva de sus autores. La aceptación de estas políticas libera a la UNED de cualquier responsabilidad por concepto de derechos de autor y asume que la persona solicitante del servicio de transmisión dispone de la documentación y permisos que le autorizan exhibir y difundir el material. Registros de salud 1. La conservación de expedientes de salud. Expone Berlin Sala Sequeira, estudiante. Hablemos de la conservación de expedientes de salud. Las políticas de conservación de expedientes de salud garantizan la vigencia de cada documento, como por ejemplo en accesibilidad, a oportunidad y a disponibilidad. Primeramente, en accesibilidad, el usuario posee un archivo clínico. Este incluye el expediente de salud para su consulta y que se encuentre en un lugar seguro. Segundo, a oportunidad, el usuario cuenta con el expediente en un periodo razonable después de solicitarlo. Y por último, a disponibilidad. Este le permite disponer de los expedientes que requiera. Importancia de las políticas de conservación. Este implica un costo, pues se deben asociar dos variables independientes, antigüedad e inactividad. En antigüedad es el periodo que transcurre desde que se abre el expediente. En inactividad es el periodo en el cual el expediente no ha sido utilizado para ninguna opción relacionada con el estado de salud del paciente. Propósito de las conservaciones de los expedientes de salud. Aspectos legales. Atención directa al paciente. Este es el medio idóneo para que los miembros del equipo, quienes intervienen en la atención de los pacientes, se comuniquen. Uso para trámites médico-legales. El especialista en medicina legal de Costa Rica, el doctor Raúl Bonilla Montero, asegura que el expediente de salud es el testigo estrella en la peritación legal. En el caso de responsabilidad médica, esto indica la necesidad de establecer la diferencia entre el daño culposo y el daño sin dolo. La trascendencia del expediente de salud desde la perspectiva médico-legal y su función en la defensa de los intereses de los pacientes, del equipo de salud y la institución se refleja gracias a la naturaleza del valor probatorio y de fuente principal para certificar procedimientos e intervenciones que permitan aclarar situaciones conflictivas. Investigación y docencia. El expediente se conforma en una insustituible plataforma para apoyar la capacitación en cualquiera de las áreas de salud y para la investigación científica. Planificación y evaluación. Este documento es el depositorio de información para generar aquella. Seguridad del paciente. Este instrumento garantiza a través de sus contenidos que el paciente reciba la atención en un ambiente libre de riesgos. Tal de un registro. Este ciclo señala que, como todo material documental, los registros evidencian la atención de los pacientes. Algunas de sus etapas son: se crea el registro, periodo activo, periodo inactivo y se descarta el registro. Métodos de conservación de los expedientes de salud. En su forma original, toda documentación clínica se encuentra en forma física, es decir, en papel. Contiene condiciones de tipo estructural y normativa. 1. Total. 2. Destrucción selectiva. Destrucción total con o sin resumen. Este método se plantea como alternativa para la destrucción de expedientes después de 10 años de inactividad
1. Destrucción total sin resumen. 2. Destrucción total con resumen. Total o parcial por otros métodos. Existen otros métodos aparte de los tradicionales que recurren a herramientas tecnológicas. Su objetivo es la conservación de documentación y su función es ser medio de contención para el archivo clínico. Alguno de sus métodos es el microfilm. Aspectos: 1. Análisis. 2. Periodo de actividad de los expedientes. 3. Frecuencia de uso de los expedientes de salud que se microfilman. 4. Determinación de la información por microfilmar. 5. Criterios para la microfilmación. 6. Costos. 7. Conservación por medios computarizados. Leyes, reglamentos y normativa del expediente de salud. Leyes. Capítulos. Capítulo 1. Disposiciones generales. Capítulo 2. De la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Capítulo 3. De la Dirección General del Archivo Nacional. Capítulo 4. De la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Capítulo 5. De los archivos administrativos públicos. Capítulo 6. De los archivos privados y particulares. Reglamentos de los expedientes de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. Capítulos. Capítulo 1. Definiciones. Capítulo 2. Disposiciones generales. Capítulo 3. Préstamo, secuestro y traslado de expedientes. Capítulo 4. Utilización del expediente. Capítulo 5. Archivo de documentos de salud. Capítulo 6. Conservación de los expedientes. Normativa del expediente de salud. 1. La apertura del expediente de salud debe realizarse con base a los documentos oficiales. 2. Los temas que afecten al expediente de salud deben de ser canalizados por el comité local del mismo. 3. Toda investigación que se realice a un expediente de salud debe ser autorizado por el comité local de bioética. 4. Los expedientes de salud no deben salir del archivo clínico por motivo de seguridad. 5. El proceso de depuración debe ser continuo y el tiempo de pasividad es determinado por el comité. 6. Es prohibido fumar dentro de los establecimientos de salud. 7. El área donde se encuentren los expedientes de salud deben de estar totalmente limpio. 8. Los expedientes que se trasladen de un servicio a otro del mismo establecimiento tienen que ser notificados al archivo clínico. Otros registros secundarios deben cuidarse con la misma rigurosidad de los expedientes. 10. Para la entrega de informes a la sección de estadística debe de ser los primeros 5 días de cada mes. 11. La solicitud de diseño o modificación de formularios de los expedientes se presenta en los meses de enero o julio. Y por último, 12. El diseño o modificación de los formularios por partes de programas de atención u autoridad superior pueden ser en cualquier momento. Artículo 7202 del Sistema Nacional de Archivo. Por ejemplo, en el artículo 3, los documentos con valor científico-cultural son bienes muebles y forman parte del patrimonio científico-cultural de Costa Rica. Estos expedientes son resguardados en los depósitos documentales de las oficinas centrales del Archivo Nacional. En el artículo 45, para microfilmar los documentos de los archivos deberá consultarse a la Dirección General de los Archivos Nacional sobre la planificación y relación del proceso. 1278. Microfilmación de documentos. Los procesos de microfilmación se transcribe su contenido y algunas directrices realizadas por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, la máxima autoridad. Reglamento del EDUS, Expediente Digital Único en Salud. El EDUS es un sistema de información integrado en razón de la forma en que el proceso de atención está conceptualizado
para apoyar las necesidades administrativas y de salud del paciente y de la institución. Este reglamento cuenta con 11 capítulos y 80 artículos, en los cuales se vela por la integridad del paciente y para ello el proceso de atención de la institución sea más eficiente y con calidad. Por otra parte, se muestran las referencias bibliográficas que se utilizaron para la realización de la presentación. Muchas gracias.